Trabajé en un Oxxo durante 6 meses, y aunque muchos piensan que ese turno de la noche es aburrido, te juro que hay cosas que no deberían pasar cuando las calles están vacías. Desde mi primer día, algo no se sentía bien. No era por el barrio, ni era por la clientela, era por el lugar en sí. Las cámaras siempre estaban mal calibradas. El refrigerador hacía un ruido, como si alguien estuviera adentro, y cada vez que terminaba el turno, el sistema marcaba productos movidos que nadie había tocado. El supervisor decía que eran errores del sistema, pero los empleados se iban al mes, renunciaban sin decir nada, solo dejaban las llaves y no volvían. Una vez, pregunté si había pasado algo en ese local, y un cliente me dijo: "Tú nomás no te asomes a la reja de atrás, carnal", y se fue. Nunca me habían dado ganas de saber tanto, ni de salir corriendo al mismo tiempo. Durante varios días, ignoré lo que me dijo ese cliente, pero una noche, empezó a sonar algo raro detrás del Oxxo, como un golpe seco, con llanto. Me asomé desde adentro, pero no había nada. Pasó una semana, y se escuchaba lo mismo, ruidos y murmullos. Parecía que alguien estaba arrastrando cadenas por el suelo. Siempre, del otro lado de esa reja, pensé en revisar las cámaras, pero justo esa nunca servía. La imagen siempre salía negra, o se quedaba congelada, como si algo no quisiera ser visto. Una vez, incluso vi a un hombre parado detrás de la reja, quieto, mirando hacia adentro, sin moverse. Cuando salí corriendo a ver qué rollo, ya no estaba. Una noche, el supervisor me pidió quedarme solo, porque uno de los empleados no llegó, y alguien tenía que cubrir el turno. A eso de las 3 de la mañana, fui a tirar la basura por la parte trasera, y entonces lo vi, un hombre parado detrás de la reja. No se movía, ni hablaba, solo estaba ahí, mirando hacia adentro como si esperara algo, o a alguien. Pensé que era un indigente, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no tenía sombra. La luz del poste lo atravesaba, como si no existiera del todo. Volví corriendo al Oxxo, y cuando regresé con el vigilante, no había nadie, pero en las cámaras, sí quedó registrado. Después de esa noche, todo empezó a sentirse distinto. El aire del Oxxo estaba más pesado, las cámaras se apagaban solas, y los productos caían de los estantes. Siempre a la misma hora, 3:33 de la madrugada. Intenté ignorarlo, pero el cuerpo no miente. Dormía mal, tenía pesadillas, y al despertar, tenía marcas en el cuello, como si alguien me hubiera apretado mientras dormía. El vigilante renunció sin decir nada, y nadie quiso tomar su lugar. Los del corporativo enviaron a un técnico, pero no duró ni 20 minutos adentro. Salió pálido el güey, y dijo que no volvería a poner un pie ahí. Ahí fue cuando me di cuenta, que el problema no era yo, era el lugar. Un viernes, justo antes de cerrar, escuché pasos, en la parte de atrás del Oxxo. Pensé que era un borracho o alguien colado, pero cuando salí, no había nadie, solo la reja, y ese maldito zumbido. Decidí asomarme por fin, tenía que saber qué había ahí, y entonces lo vi, una figura parada en la esquina. No se movía, ni hablaba, solo estaba ahí, como esperándome. Retrocedí, y cuando parpadeé, ya no estaba, pero no fue lo peor. Cuando revisé las cámaras, ese fragmento estaba borrado, como si alguien lo hubiera eliminado desde adentro, y en el video, justo antes del corte, se escuchaba una voz: "Ya me viste". Esa noche no pude dormir, pero no por miedo, sino por una obsesión que me estaba carcomiendo. Tenía que saber qué vi, tenía que entender qué estaba pasando. Volví a entrar al sistema de cámaras, pero ya no era el mismo. Archivos duplicados, imágenes distorsionadas, y una carpeta oculta con mi nombre adentro. Solo había un video, sin fecha, sin hora, y en él estaba yo, dormido en la bodega, sin haberme movido nunca del piso de ventas, sin haber cerrado los ojos en ningún momento. En el fondo del video, la figura otra vez, más cerca, y esta vez, sonriendo. Me desconecté de golpe, pero el zumbido no paró. No venía del refrigerador, ni del sistema. Era como si vibrara desde las paredes.
como si el lugar entero tuviera pulso, como si respirara. Y yo ya no podía salir de ahí. Ya no recuerdo en qué momento empecé a hablarle solo al monitor, a responderle al zumbido, a limpiar los pasillos que ya estaban limpios, como si alguien los fuera a ensuciar otra vez. Una madrugada, el supervisor llegó antes de su turno. Me encontró parado frente a la reja de atrás, con los ojos fijos, y los labios moviéndose sin sonido. Dice que me sacudió, que le grité algo incomprensible, que traté de correr hacia el refrigerador, pero me detuvo. Cuando volví en mí, le pregunté qué día era. Había pasado una semana completa, trabajando solo, sin dormir, sin comer y sin hablar con nadie más que con el sistema. Ese fue mi último turno, pero a veces, cuando paso cerca de ese Oxxo, las cámaras todavía me siguen, como si el lugar supiera que alguna vez fui suyo. Eso fue lo que viví, y lo que el lugar guarda hasta hoy. Hay sitios que no olvidan, y que, quizá, siguen esperando quien alguna vez fue suyo. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete, porque aquí compartimos lo que pocos se atreven a contar. Esto es Resumen del Terror.